Ok. Bueno, María Fernanda Heredia Pacheco es una escritora, ilustradora y diseñadora gráfica ecuatoriana especializada en cuentos y novelas dirigidas al público infantil y juvenil. Tiene más de 50 libros publicados. Impresionante. Y es una de las autoras más reconocidas y valoradas dentro de, el mundo de la literatura infantil hispanohablante. Ha recibido además el Premio Nacional de la Literatura Infantil Diario Guevara Mayorga en Ecuador y en el 2003 fue la ganadora del Premio Latinoamericano Norma Funda Lectura por su novela Amigos se escribe con H en Colombia. Y también es súper importante destacar que en el 2023, Tres. el 2023, el jurado del Premio de Cervantes Chico le otorgó un reconocimiento por su obra. Disculpame que no veo cuál es el nombre de esto. No, es por toda la obra, Es es por por toda todo. la Ok, obra. Sí, es perfecto. por toda la obra. Bueno, pues como ya bien, tiene una trayectoria muy grande, larga, tiene muy buena onda, me tiene mucha paciencia, así es que estamos súper felices de tenerla acá, nos va a hacer su presentación, si tienen preguntas pueden dejarlos en el chat, vamos a ir después de la presentación, vamos a ir respondiendo unas preguntas y Nicole está lanzándoles toda la información sobre nuestro sitio web, redes, todo eso donde nos pueden seguir y pueden poder participar de más eventos como estos, donde estamos tratando de traerles a todos los que desean crear y disfrutar de la literatura infantil, traerles recursos para poder seguir adelante y difundiendo. Así es que ahora ya te paso la palabra a ti. Muchas gracias, Romy. Espero que se esté escuchando bien. Buenas noches, buenas tardes, de donde se estén conectando. Gracias. Estoy encantada de compartir esta charla con todos ustedes. Me siento honrada por esta invitación. Quiero presentarme un poco después de esas palabras de Romy. Aclararles que solo soy una contadora de historias, no soy una académica, no soy una estudiosa de la literatura infantil. Mi experiencia en los libros para niños y para jóvenes está desde la escritura, pero no soy una crítica literaria, no soy pedagoga, no, estoy contando todo lo que soy y todo lo que no soy. Eh, Sí, llevo más de 30 años escribiendo y publicando obras que los editores consideran que son para niños y para jóvenes. Siempre lo aclaro de esta manera. Los editores lo consideran así. Me alegra muchísimo que así sea, aunque no estoy del todo convencida de que la literatura infantil que viene con una zona marcada con la edad sugerida para los lectores sea exclusivamente para esa edad que viene marcada en cada libro. Voy a contarles un poco de mí y luego voy a entrar a este tema que a mí que me concierne y el que es el que quiero, he propuesto para que toquemos en esta cita. Yo nací en Ecuador, tengo 56 años, más de la mitad de mi vida lo llevo escribiendo y publicando libros para niños y para jóvenes. En, en mi entorno más cercano no hay escritores, no hay escritoras. Quiero decir que no nací en una familia rodeada de libros y de lecturas, no recuerdo a mis padres contándome cuentos, no teníamos libros en mi casa, o los pocos libros que teníamos, no sé, habían llegado porque la lista de útiles del colegio se habían marcado ciertos títulos, pero no porque mi familia fuera una familia lectora. De hecho, no tengo memoria de ver a mis padres, qué sé yo, sentados en el sofá leyendo algún libro. No. Ahora ya sí, pero antes, en mi infancia, esa imagen no la tengo. Eh, Crecí en la ciudad de Quito, la capital de Ecuador. Creo que en aquella época, cuando fui niña, los libros que llegaban a la lista de útiles y que prescribían los maestros, las maestras, eran los que disponían en ese momento. No creo que había mucho para elegir. Así es que considero que varios de esos libros que llegaron a mis manos no hicieron un trabajo efectivo de formarme como lectora. Leer me parecía una actividad
que no era para mí. Me aburría un poco, la verdad, lo confieso. Y siempre arranco de esta manera, primero porque es verdad y porque luego creo que las historias pueden dar un giro y que donde no hubo ese amor natural, esa semilla sembrada por unos padres lectores o por unos abuelos preocupados de acercar los libros a los niños, esto puede cambiar. Sin embargo, en mi casa, mi familia, sí que creo que lo que teníamos permanentemente era un espacio para compartir historias. Mis padres son unos tremendos contadores de historias. No solamente cuentan historias interesantes, sino que lo hacen con muchísima gracia. Entonces somos 4 hermanas, 4 hijas. No era fácil mantenernos a todas en el mismo sitio. Eh, eh, por eso creo que la atención estaba siempre alrededor de lo que mis papás contaban. Pero además tuve la suerte de crecer cerca de unos abuelos. Y hoy que vamos a hablar de los personajes memorables, quiero hablarles de mi personaje memorable. Así es como voy a arrancar, porque esto tiene mucho que ver con cómo me vinculé más adelante con la literatura. Fui una niña tremendamente tímida y solitaria. Me costaba ir al colegio, no porque no me gustara estudiar, sino porque el colegio me resultaba un terreno adverso, hostil. La palabra bullying no existía cuando yo era niña, pero el bullying claro que existía. En mi timidez creo que siempre me sentía en el centro de la diana, ¿no? Siempre estaba en el centro de ciertos comentarios, de las burlas, de las risas. Y eso no me gustaba. El colegio no me gustaba porque siempre estaba sola, porque era la clásica niña que a la hora del recreo se queda sola en el patio. Y por eso, pues, yo buscaba todas las posibilidades para no volver más al colegio. Eh, Uno de mis personajes principales, el personaje de mi vida, la persona de mi vida, a quien vuelvo siempre en la memoria y en la literatura, fue mi abuelo. Mis abuelos no vivían en la ciudad de Quito, vivían a aproximadamente 100 kilómetros, la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, y la casa de mis abuelos era el lugar al que yo iba siempre a pasar mis vacaciones. Mis hermanas y yo pasábamos los 2 meses y medio de vacaciones de verano en la casa de los abuelos. La casa de los abuelos fue para mí eso que yo llamo el refugio del amor, ese espacio que aún ahora, a mis 56 años, sigue representando para mí el sitio al que regreso cuando necesito ratificar quién soy, de dónde vengo, de qué estoy hecha. Tenía un tío, que mis abuelos y yo vivíamos en los Andes ecuatorianos. Yo tenía un tío marino, marino mercante, que pasaba meses, durante varios meses del año pasaba navegando y en un momento del año regresaba a esta ciudad de los Andes y reunía a toda la familia para contarnos de los lugares que había visitado en el barco. Para nosotros no había nada más lejano que un barco, el mar, estábamos en medio de las montañas, entonces escuchar a alguien hablando sobre esos lugares a los que había llegado navegando en un buque era algo extraordinario. Y recuerdo que yo debía tener unos 4 o 5 años cuando escuché a mi tío hablarnos de Japón. Acaba de regresar de Japón, toda la familia, las tías abuelas, los primos, todos ahí alrededor de él y él contando de estos lugares fantásticos y específicamente de Japón. Habló durante, no sé, horas y en esas horas yo quedé alucinada. Cuando él se fue y todos los invitados se fueron ya a sus casas, yo ya me iba a acostar a dormir, mi abuelo y mi abuela se acercaron, yo aproveché y le dije a mi abuelito, oye, ¿sabes qué? No te enojes, a mí me gusta venir a tu casa siempre en las vacaciones, abuelo, pero he estado pensando que siempre vengo a tu casa y ya me gustaría ir a otro lugar. Él me preguntó, ¿a dónde te gustaría ir? Yo dije, no sé, abuelito, siempre vengo a la Tacunga, creo que ya es hora de cambiar y se me ocurre que, por ejemplo, me podrías llevar un día a Japón. Ya que yo había escuchado esto y estaba tan intrigada, se me ocurrió lanzar a ver qué pasaba. Y el abuelo me contestó, ¿quieres ir a Japón? Le dije, sí, me dijo, listo, mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. No me lo esperaba, pero si mi abuelo decía que me podía llevar mañana a Japón, qué mejor. Bueno, dormí mordiéndome las uñas. Esa noche no podía considerar el sueño de la ilusión porque mañana me iría a Japón. Él me había dicho, bueno, nos vamos a Japón, pero después del mediodía, porque en la mañana tengo unas reuniones de trabajo.
Después de esas reuniones, él llegó, almorzamos, comimos y yo angustiada, esperando el momento, él dijo, bueno, listo, nos vamos. Mi abuela preparó unos sándwiches, no sé, unas bebidas, nos subimos a la camioneta de mi abuelo para ir a Japón. Él condujo, íbamos mi abuela, mi abuelo, mi hermana mayor y yo. Él condujo aproximadamente unos 20 minutos y al cabo de esos 20 minutos detuvo el auto en medio de un bosque. Había un río. Yo nunca había visto un lugar tan bonito. O sea, ahí detuvo el auto y dijo, ya está. Dije, ya está, ya llegamos a Japón. Y dijo, sí, ya está, bájate a jugar, esto es Japón. Y la verdad, te tengo que decir que lo único de malo es que tienes solamente un par de horas para jugar aquí porque luego ya nos tenemos que regresar a la casa. Yo bajé, nunca había visto un bosque tan bonito atravesado por un río. Y entonces dije, con razón mi tío decía que Japón era tan bonito. Jugué esas 2 horas con mi hermana y cuando regresé, bueno, regresé a la casa, se acabaron las vacaciones, regresé al colegio y cuando regresé al colegio, me acuerdo que todas las niñas preguntaban, bueno, ¿y a dónde te fuiste de vacaciones? Las respuestas eran las habituales, a la playa, me fui a la casa de mis tíos, no, yo me fui a Disney. Y cuando llegó mi turno, yo muy oronda y orgullosa respondí, yo me fui a la Tacunga y una tarde me fui también a Japón. Las niñas me miraron y me dijeron, eso es mentira, no te puedes ir no haber ido a la Tacunga, provincia de Cotopaxi, Ecuador, no te puedes haber ido a la Tacunga y una tarde a Japón. Le dije, no, sí, es posible, no solo es posible, sino que yo estuve ahí y estuve además con mi abuelo, estuve con mi abuela, además con mi hermana mayor, estuvimos ahí un par de horas. Las niñas me miraron y me dijeron, eso no es cierto, tu abuelo te mintió, no te llevó a Japón. Le dije, no, el abuelo me llevó a Japón, estoy segura. Las niñas se burlaron un rato de mí, pero no me importó porque yo había estado ahí, yo sabía que era cierto. Bueno, perdón, pasaron los años. Ya no tenía yo 6 o 7, sino que tenía, no sé, 10. Y un día en plena clase, la profesora colocó en la pizarra el planisferio, nos mostró los continentes. Y yo miré eso y tímidamente levanté la mano y dije, perdón, ¿dónde está Japón? La profesora marcó y dijo, aquí. Y dije, ¿dónde está Ecuador? Y la profesora marcó, acá. Le dije, ¿de verdad? Y dije, ¿y la Tacunga dónde está? Entonces la profesora dijo, en Ecuador, está muy lejos de Japón. Las niñas me miraron como diciendo, ¿viste? ¿Viste que lo que te dijimos era como te dijimos? Y yo también les miré y no dije nada, pero ese día me di cuenta de que no hay que creer tanto en los mapas, pero siempre, siempre hay que creer en los abuelos. Cuando me preguntan cuál es el lugar más bonito al que yo he ido, siempre respondo Japón, porque porque Japón lo conocí de la mano de mis abuelos y porque mi abuelo me demostró que basta una buena dosis de amor y otra buena capacidad de imaginación y de que mi abuelo era un cara dura, también hay que decirlo, para inventar cosas, para convencerle a un niño de que ese lugar, ese bosque hermoso atravesado por un río, era el Japón prometido. Estoy segura de que no conoceré un lugar más bello que ese. Ahora que el personaje ya no está, queda el refugio, queda el recuerdo, queda la historia y queda la certeza de, de que una historia se puede convertir en la más extraordinaria prueba de amor. Cuando hablo de que mi abuelo construyó para mí un refugio, siento que ese refugio está ahí siempre. No importa la tormenta que venga, siempre que puedas regresar a ese lugar donde fuiste tan profundamente amada, estás a salvo de incluso de la invasión de los alienígenas. El primer cuento que escribí se llamó Gracias y se lo dediqué a mi abuelo el día en que supe que se marchaba. No podía ser otro el título, no podía ser otro el libro. Con ese libro, hace más de 30 años, arranqué mi trabajo como escritora. He venido a hablar de personajes memorables y quería arrancar hablándoles de mi personaje memorable, ese abuelo. Y es que siento que
las personas tenemos momentos fundacionales, esas experiencias fundantes que son las que se marcan como hitos en la vida, esos instantes que son como unos puntos de inflexión que van a cambiar para siempre una perspectiva, una mirada, una sensación, algo que va a marcarnos en cuanto a nuestras decisiones futuras. Los momentos fundacionales tienen que ver con la transformación. Algo deja de ser como era y pasa a ser de una manera distinta, no necesariamente mejor, simplemente diferente, radicalmente diferente. Y creo que a veces esos momentos fundacionales que tienen en los que hay unas emociones muy, muy exacerbadas, hay unos motores que se encienden y que sorprenden. Es como esos instantes en que no entiendes bien lo que está ocurriendo y terminar de entender es probable que tome toda la vida. Pero esos momentos fundacionales ocasionalmente ocurren en la infancia. Ocurre cuando un shock se te presenta, cuando algo inesperado que no sabes desentrañar te ocurre siendo niña, siendo niño, y es posible que tengan que pasar años y años y años para que un día termines de comprender, pero simplemente lo que atisbas en ese instante es que algo ya se modificó para siempre. Es posible que esos momentos ocurran en la infancia, es perfectamente posible, y también es perfectamente posible que esos momentos coincidan con una lectura especial o con un personaje que se acercó y te acompañó mientras atravesabas ese momento, ese instante, esa posible tormenta. Llevo años hablando y escribiendo sobre este tema que me concierne mucho y es escribir para niños que me leen en momentos de tormenta. Y ahí es cuando yo me pregunto qué hace que un personaje sea memorable para niños y niñas que están atravesando una situación particular, un momento fundacional. Eh, la literatura infantil, y esto ya lo sabemos, cada vez se hace menos necesario explicarlo, la literatura infantil es literatura, sin adjetivos, sin subtítulos que especifiquen o que justifiquen lo infantil. La literatura que se escribe para niños y para jóvenes es literatura. En ese sentido, todos los elementos que la construyen son elementos que tienen que ver con la búsqueda de la belleza, con la intención de que un autor cree una estructura básica sobre la que una historia va a ser contada y compartida, que trabaje una creación de personajes, que sé, que diseñe una trama, un argumento, una cronología, un manejo de tiempos, de tensiones narrativas, etcétera, es literatura. Pero ¿qué tiene de especial, qué tiene de particular la literatura infantil? Creo que sí que hay elementos que la diferencian de la literatura en general. Y claro, esa diferenciación pasa precisamente por los lectores. No es lo mismo escribir para un lector que tiene 5 años que para uno que tiene 10 o para uno que tiene 14 o 16. No solamente el lenguaje es distinto, no solamente las palabras a las que vamos a recurrir para contar la historia son diferentes, también es diferente la experiencia vital de ese lector. Casi siempre digo que el lector niño acaba de llegar hace poco a la vida, sigue tratando de entender de qué se trata esta cosa tan loca y a veces disparatada que es la vida. El lector niño no solo que tiene un manejo del lenguaje más limitado, un conocimiento de ciertos términos más limitado, sino que también, aunque pueda tener unas emociones intensas, su experiencia vital, su mirada del mundo no ha sido lo suficientemente, no ha tenido la suficiente experiencia por obvias razones para desentrañar ciertas cosas que solo las iremos descubriendo con el paso de los años. Por eso quizá los personajes que trabajamos en la literatura infantil son personajes con una definición más clara, sin recovecos, sin dobleces, porque esos dobleces no son fáciles de entender en un niño. El lector adulto puede sospechar con un gesto que lo que el personaje está diciendo o está mostrando quizá no es exactamente lo que está diciendo o lo que está mostrando. Quizá entran en juego otros aspectos, otras psicologías, pero en el personaje de un libro infantil para los niños más pequeños, quizá tenemos que ser bastante más directos en la descripción, en los gestos y en que no haya artificios que puedan confundir al lector.
las emociones también se muestran de una manera más transparente, más pura, más evidente. Eh, el bueno es bueno, el que no es tan bueno no es tan bueno, aunque eso no quiere decir que no haya matices posibles. Siempre defiendo los matices, pero en la escritura para niños más pequeños, eh, creo, estoy convencida que mientras más trabajemos en favor de la claridad para que el lector entre en la historia, conozca al personaje, sepa cuáles son los alcances de este personaje, pues todo eso favorecerá la comprensión, el disfrute, el goce de esa historia. Y al final, el disfrute, todos lo sabemos también, el disfrute creo que es la misión más importante de la literatura, que ese lector al pasar las páginas, al encontrarse con las imágenes y con las palabras, sienta que hay una oportunidad de gozo, de disfrute y que esa actividad sea relevante porque el lector se lo pasa bien. En esa medida, trabajar lectores memorables para mí supone trabajar personajes memorables, supone trabajar personajes, sí, verosímiles, sí, personajes coherentes, sí, personajes definidos, personajes con unas capaces de provocar emociones, personajes, quiero decir, personajes que puedan transmitir y que puedan demostrar esas emociones de la forma más natural posible. Personajes que se rían, personajes que lloren, personajes que den un golpe sobre la mesa, personajes que se sientan indignados o que se sientan angustia, que sientan ansiedad, que sientan miedo. Sí, todo eso, en la búsqueda de que ojalá ese lector que posiblemente puede estar atravesando por estos momentos a los que yo he recurrido como los momentos fundacionales, pueda sentir que genera un diálogo lector-personaje. Cuando era niña, en mis pocas lecturas, eh, o probablemente en los cuentos que me contaban mis abuelos, recuerdo un cuento, uno de mis cuentos clásicos, que es mi favorito y que me ha acompañado toda la vida. Me tomó años entender por qué siempre volvía a él, por qué siempre volvía a esos personajes, por qué me habían marcado tanto, por qué yo no podía saltarme de ellos e irme a otros cuentos como lo hacían otras de mis amigas, cuentos de príncipes y princesas. Yo volvía permanentemente a uno y volvía permanentemente a una escena, escena a la que sigo regresando y escena que está presente en varios de mis libros. ¿A qué cuento me refiero? Me refiero al cuento de Hansel y Gretel y me refiero precisamente a la escena en la que los dos hermanos, Hansel y Gretel, se han quedado en mitad del bosque, han sido abandonados por el padre, por la madrastra, que empobrecidos e incapaces de seguir manteniendo a estos niños, deciden abandonarlos en la mitad del bosque para que ellos se busquen su propia suerte. El niño que ha escuchado por la noche cuál es el plan de abandono, toma la precaución de guardarse estas piedritas en el bolsillo y las va tirando la primera noche cuando el padre los lleva con cualquier pretexto a mitad del bosque. Él ha lanzado estas piedritas porque sabe que esas piedritas le van a marcar el camino de regreso y eso es lo que consigue. Pero lo que no logra en la siguiente oportunidad es volver a guardar las piedritas y cuando el padre los vuelve a dejar en mitad del bosque, esta vez las miguitas de pan que ha ido dejando en el camino desaparecen porque las aves se las han comido y esos niños están perdidos. ¿Por qué vuelvo siempre a esta imagen? Porque esos personajes resultan para mí personajes literarios memorables. Dije hace un momento que me ha costado años entenderlo, me ha costado años desentrañar el porqué. Y quizá porque esos personajes lograron llegar al centro de mi temor más grande, de mi angustia mayor, y es el extravío, el no saber volver a casa. Cuando digo el no saber volver a casa, estoy hablando desde lo literal y también estoy hablando desde lo metafórico. Creo que no hay angustia mayor en la vida de las personas que eh, saber que no podrás regresar a ese lugar que representa tu lugar seguro. O saber, como en mi caso, el temor inmenso de regresar a un lugar donde no están las personas que me dan seguridad. Vivir fuera, también vivir fuera de Ecuador, creo que abona en esta ansiedad, en este temor. Eh,
que no haya un camino que me permita volver a mis afectos. Recuerdo cuando mis abuelos se fueron, yo misma me repetía, en medio del dolor, me repetía, no hay un lugar al que yo pueda volver a visitarlos. Ya no hay un lugar, aunque yo me recorra el mundo entero, no hay forma de volver a ese sitio donde están ellos, donde ellos me pueden abrazar, donde ellos me pueden apaciguar los miedos. Ya no hay. Esa era la razón por la que Hansel y Gretel se convertían en ese momento fundacional para mí. Me mostraban una ansiedad que yo no conocía, me mostraban un camino que yo tendría que recorrer en mi vida, que era el camino hacia el descubrirme sola en medio del bosque, intentando volver a un lugar que ya no existe. Eh, Creo que los personajes memorables son precisamente aquellos que de alguna manera entran a un espacio profundo e íntimo y te hablan directamente a ti, te susurran algo al oído que va a seguir resonando y resonando a lo largo de tu vida. En mi trabajo como escritora suelo encontrarme con lectores con mucha frecuencia cuando voy a las escuelas y aunque suena muy manida esta frase, para mí es tremendamente poderosa por la responsabilidad que implica. Cuando los lectores me dicen, María Fernanda, no imaginas el momento en el que me acompañaste con tu libro. Esto no solamente pasa eh, por sentir que ese libro estuvo en las manos de un lector o en su mochila. Esto pasa por reconocer en esas palabras que quizá ese lector estaba atravesando su propia tormenta personal cuando tuve la suerte de llegar con un libro a sus manos, al menos para acompañarlo, al menos para decirle, no estás solo, no estás sola. Y quizá esto que estoy diciendo, no estás solo, no estás sola, sea una de las virtudes más grandes que puede proponer la literatura. Decirle a un niño, decirle a una niña, que está viviendo una situación compleja, que se le escapa de las manos, que a veces ni siquiera sabe cómo definir, que no está solo, que no está sola, que no es el único o la única que está viviendo eso, no es la única o el único a quien le está ocurriendo algo así. Eh, Llevo años comprometida con, con el abordar temas no necesariamente fáciles, y que a veces en ciertos espacios se prefiere que no sean tocados estos temas en el espacio de los niños y de los adolescentes. Hay ciertas prevenciones en abordar estos temas. Me refiero específicamente al tema del abuso sexual infantil. Llevo años comprometida con este tema. Las cifras de abuso sexual infantil en Ecuador son, bueno, y en general en Latinoamérica son espeluznantes. 6 de cada 10 niñas y niños sufren alguna forma de abuso sexual. Y aunque estoy consciente de que la literatura no tiene una finalidad ni formativa, ni adoctrinadora, ni pedagógica, la literatura tiene una responsabilidad que es la de contar una historia que ojalá acompañe, que ojalá permita el disfrute y el goce, pero también cuenta, la literatura cuenta la vida, o al menos un espacio de la vida, la recrea. Y en ese sentido, en este deseo y este compromiso de abordar estos temas difíciles o no habituales en el espacio escolar, hay docentes, y puedo entenderlo hasta cierto punto, que prefieren no abordar estos temas porque luego no sabrán eh, cómo gestionarlo con las reacciones de padres y madres de familia. Perdón. Pero lo que voy es que al escribir sobre estos temas y al crear personajes en los que se desarrollan tramas difíciles, complejas, sobre el abuso sexual infantil, más de una vez me he encontrado con lectores que me miran a los ojos y me dicen, entonces tú crees que yo debería hablar. Um, Esto es muy difícil. No hay no hay una expresión previa. Hablamos del libro que a veces, claro, se vale de todos los recursos que la literatura me brinda
para poder enfrentar estos temas difíciles sin entrar ni al morbo, ni al escandaloso, ni a lo desagradable, pero sin perder la fuerza que esto requiere. Y de pronto hay una mano que se levanta en medio de un salón y hay un niño o una niña que dice, entonces, ¿crees que esto se debería decir? Y solo entonces soy capaz de acercarme a la responsabilidad de ese texto y de ese personaje que le está susurrando a un niño o una niña. Habla, no calles, grita, pide ayuda. Personajes memorables son todos aquellos que por alguna razón honda, profunda, en estos instantes difíciles de definir para el propio niño o niña, llegan um, con una voz que responde una pregunta, que una voz que resulta cómplice, que le hace sentir o pensar, te entiendo, sé lo que te está pasando, porque con las acciones que desarrolla ese personaje le da a entender al lector que está viviendo algo similar, que la cuesta que está ascendiendo le está resultando espinosa y difícil. Y el lector necesita ver en ese personaje que existe una posibilidad de que llegue a un lugar triunfante, de que sea capaz de superar la adversidad, de que sea capaz de dar un brinco por encima de esa circunstancia dolorosa y difícil y liberarse. Pero al utilizar esta palabra, bienvenida sea la palabra liberarse, la palabra liberadora, tengo que hablar también de otro aspecto que considero fundamental en la construcción de personajes memorables y tiene que ver con el humor. Las emociones son importantísimas y la posibilidad de reírnos en la literatura infantil casi que me parece un requisito indispensable. Reírnos en la vida es una de las expresiones, voy a ser redundante, es una de las expresiones de estar vivo. Nos enamoramos de quien nos hace reír. Elegimos los amigos a partir no solo de esto, pero también por las razones que compartimos para reír con ciertas personas. Elegimos espacios y compañía para disfrutar y reírnos, porque reír es delicioso en este mundo tan disparatado, patas arriba, enfermo y desquiciado, reírnos desde esos pocos actos de rebeldía que nos quedan en el día a día. Y yo me lo tomo muy en serio. Recuerdo hace años cuando publiqué mi segunda novela se llama, hace más de 25 años se publicó Cupido es un murciélago. Hay una escena que se volvió memorable en los lectores y sé que se volvió memorable porque reiteradamente cuando hablo de este libro casi cada semana, los niños vuelven a esta escena. Cupido es un murciélago es una novela que habla, bueno, si hablamos de Cupido es una novela de amor, pero es una novela de amores no correspondidos. El personaje es un niño que siempre es un niño muy enamoradizo, pero sus amores resultan amores disparatados, amores complicados y nunca correspondidos. Por eso para él Cupido no es un angelito que lanza flechas a los corazones, para él Cupido es una rata con alas. Él siempre dice, para mí Cupido es un murciélago. Lo siento, pero es un murciélago. Y hay una escena en esta historia. Él es un niño que pertenece a una familia clase media típica, tiene una mamá muy preocupada por él. Y él dice, yo no sé por qué mi mamá considera que yo soy, además de ser el amor de su vida, soy una máquina productora de mugre. Y todos los días mi mamá me dice, ve a ducharte, ve a bañarte y no te olvides de limpiarte las orejas, el ombligo y las corvas. Entonces el niño se mete a la ducha todos los días y dice, sí, las orejas, el ombligo y las corvas. Y se queda pensando y dice, bueno, las orejas sí sé qué son, el ombligo sí sé lo que es, y las corvas, ¿qué rayos son las corvas? Entonces el niño se queda pensando, mirándose al espejo y dice, antes de entrar a la ducha, y dice, bueno, corvas plural deben ser dos o más. Entonces comienza a ir descartando partes del cuerpo que vienen en forma individual, ¿no? Entonces dice dos o más, dos, pero bueno, orejas se llaman orejas, ojos se llaman ojos, no puede ser los brazos, se llaman pies, piernas, no. ¿Qué viene de a dos? Y son corvas. Entonces, claro, se le ocurre que hay ciertas partes del cuerpo que su mamá
A su mamá le da un poco de vergüenza mencionarlas y les pone otros nombres. Y dice, ya está, ya sé lo que son las corvas. Mi mamá siempre encuentra palabras raras para referirse a ciertas partes, entonces se mete a la ducha, se lava las orejas, se lava el ombligo, se lava las corvas. Y bueno, pasa el tiempo, todos los días lo mismo, y un día él sale de la ducha, su mamá comienza a, pues su mamá se lo queda mirando y dice, ¿qué pasó? Te lavaste bien? Sí. ¿Las orejas? Sí. ¿El ombligo? Sí. ¿Y las corvas? Sí. ¿Seguro? Le pregunta la mamá. Sí, sí, seguro, mamá. Pero seguro, seguro, sí, mamá, me lavé orejas, ombligo y corvas. Y le dice, ven para acá que te voy a ver si es que te lavaste bien. Claro, él tiene 12, 13 años, se muere la vergüenza y dice, mamá, perdona, yo no soy un niño ya, no me puedes mirar las corvas. Entonces la mamá dice, déjate de tonterías, que soy tu mamá, que te voy a revisar oreja, ombligo y corvas. Entonces la mamá le agarra el niño, forcejea, no, no me mires las corvas, por favor, forcejea, forcejea, hasta que la mamá logra dominar la situación, le revisa las orejas, le revisa el ombligo y en una parte del libro dice, y un rato me da la vuelta, me mira detrás de las rodillas y me dice, corvas limpias. Y el niño se queda pensando y dice, repito, detrás de las rodillas. Meses y meses lavándome unas corvas que no lo eran para descubrir que con ese nombre tan masculino, las corvas son la parte de atrás de las rodillas. Bueno, hasta ahí la escena. Esta escena, a esta escena vuelven los niños con mucha frecuencia. Y me encanta porque creo que reírnos es una de esas posibilidades que borra las distancias. En ese momento yo dejo de tener 56 años, ellos dejan de tener 12, 13 o 14, nos unimos en una carcajada y eso borra diferencias, eso borra todas las barreras que pueden separar a las personas. Por eso la risa hace que un personaje la risa y el humor bien construido, quiero decir, hace que un personaje pueda convertirse en un personaje memorable, un personaje con el que quieras quedarte un rato más, un personaje con el que quieras vivir, un personaje sobre el que quieras hablarles a otros. El humor es un asunto muy, muy, muy importante. Suelo contarles a los lectores que uno de los personajes que inventé en mi vida, sin saber que era un personaje y sin saber que estaba inventando algo que tenía que ver con la ficción, fue precisamente un personaje al que yo llamé Julio Octavio y lo inventé cuando tenía 11 años. A los 11 años me enfermé de hepatitis y esto fue genial. Me enfermé de hepatitis, seguramente me comí algo que estaba contaminado, llegué del colegio, mi mamá llamó al médico, el médico me revisó, me hizo unos análisis, me dijo, lo siento, esto es hepatitis, es súper contagioso, tienes 3 semanas, les vas a contagiar, así es que no, lo mejor es que estés encerrado en tu cuarto, vas a hacer cuarentena, no vas a ir al colegio un mes y no vas a ver a tus hermanas un mes. Ese día yo sentí que la hepatitis era lo mejor que le podía pasar a una niña. No ir al colegio un mes, no ver a mis hermanas un mes, gracias hepatitis. Me informé un poco, el doctor me dijo es una enfermedad del hígado. Dije, gracias hígado. Tan poco importante, siempre el corazón, siempre el cerebro se dan de más importancia en el cuerpo, pero resulta que viene el hígado y me salva un mes del colegio y me salva un mes de ver a mis hermanas. Gracias hígado. Un día en un colegio que contaba esta anécdota, un niño me preguntó, y María Fernanda, ¿qué es el hígado? Yo dije, bueno, gracias por preguntar, niño. El hígado es un órgano que está dentro del cuerpo. Yo ya me había olvidado todo lo que había aprendido del colegio. Dije, es un órgano. Y el niño vuelve y pregunta, y María Fernanda, pero ¿para qué sirve el hígado? Y yo ya no me acordaba para qué servía el hígado, pero todos los niños me miraban en el salón de clases y después de, bueno, niño, mira, el hígado es un órgano que está dentro del cuerpo y sirve básicamente para cumplir las funciones del hígado. Y dije, ya con eso, ¿no? Y el niño me mira y me dice, María Fernanda, ¿qué funciones cumple el hígado? Claro, yo estaba esperando que la maestra dijera, ya niño, calla, no le hagas más preguntas al escritor, pero no, no, la profesora dijo, pues, sí, que siga preguntando. ¿Qué funciones cumple el hígado, María Fernanda? Y yo no tenía idea qué funciones cumplía el hígado. Entonces dije, mira, niño, las funciones que cumple el hígado son las funciones que le corresponden al hígado en general. Me dijo, pero explícame qué funciones, ¿por qué te da hepatitis? ¿Qué funciones cumple el hígado? Por suerte, ese momento otro niño levantó la mano y dijo, el hígado se encarga de separar las cosas buenas de las malas. De todo lo que comemos, el hígado lo separa y lo bueno lo convierte en sangre pura para que sigamos vivos, lo malo lo desecha. Así es que el hígado es el responsable de que nos quedemos solo con lo bueno.
lo malo lo desecha. Y yo escuché eso y dije, vaya, yo quiero ser como el hígado. Quiero aprender a separar lo bueno de lo malo y quedarme solo con lo bueno. Pero bueno, la hepatitis y el hígado me lanzaron a una cuarentena, a un encierro de un mes. Y en ese mes yo me convertí en lectora y me convertí en escritora. Como no tenía televisión, esto ocurrió cuando yo tenía 11 años, no se había inventado el Internet en nuestras vidas, ni las plataformas, ni Netflix, ni YouTube, ni Spotify, ni WhatsApp, ni nada. No me quedó otra alternativa que leer el único libro que tenía a la mano y me puse a escribir en un diario historias. ¿Por qué me puse a escribir historias? Porque mi vida era tan aburrida que no quería escribir mi vida, quería escribir otra vida. Y escribió la vida divertida de una niña que se llamaba como yo, pero ella no era como yo. Ella era muy divertida y tenía amigas, no era tímida. Y comencé a escribir la vida de esta María Fernanda popular, simpática, divertida, una María Fernanda que de pronto se me ocurrió que tuviera un novio, me inventé un novio, me lo inventé guapo. Claro, no iba a ser tan boba de inventármelo feo, ya que me lo inventaba a mi gusto. Ya el que tuviera más adelante, ya veríamos cómo sería, pero bueno, este era guapo, era romántico, me escribía cartas de amor, o sea, yo misma me las escribía, yo misma me las contestaba. Pero me sorprendía porque escribía la carta, la que él me enviaba, la colocaba en el diario, al día siguiente me despertaba, abría el diario, abría la carta, leía la carta y decía, ¡ah! ¡Qué romántico! Le tengo que contestar. Y le contestaba. Y así mantuvimos correspondencia durante un mes hasta que ya me di cuenta que teníamos que separarnos porque ya me iba a curar de la hepatitis y yo tenía que ya irme. Así es que le di la mala noticia que lo nuestro terminó. Él me pidió que lo intentáramos una vez más, un poquito más. Por favor, María Fernanda, no me dejes. Yo dije, no, es que mira, eh, esto, esto tiene que terminar ya. De verdad no le veo más futuro. Además que yo ya, pues, me había gustado otro, que también me lo inventé, y que ese ya lo seguiría construyendo en otro cuaderno. Cuando hablo de Julio Octavio, de este novio, eh, pienso en la compañía que me hizo durante esas casi 4 semanas de encierro. Y digo, la hepatitis no solamente me mostró el amor a los libros, sino que me dio otro amor, un amor que me escribía cartas y que me permitió descubrir que, aunque yo misma sabía que todo eso era mentira, cuando yo recibía las cartas de Julio Octavio me emocionaba como si fueran reales. Y esa es la literatura. Cuando sabes que eso que ha contado un escritor o una escritora quizás es ficción, pero yo lo estoy viviendo como si fuera verdad y me estoy emocionando. Y es más, lo estoy subrayando y se lo voy a contar a alguien más porque me gustó, porque lo que dice es algo que yo también lo he pensado alguna vez. Así es que es este personaje memorable, Julio Octavio, que lo inventé a los 11 años y que fue el primer novio muy guapo que yo tuve, eh, luego se convirtió en el germen para otros personajes que seguí inventando. Creo que los personajes acompañan. Creo que a veces los personajes tienen esa capacidad extraordinaria de responderte preguntas que a veces no encuentras en la vida. Y cuando eres niño, cuando eres niña, tener respuestas se convierte en algo importantísimo. No importa que ese personaje sea una cafetera que habla, no importa que ese personaje sea un dragón, no importa que ese personaje sea un niño que no se parece a ti. Si ese personaje te trae respuestas, ese personaje probablemente se convierte en un personaje memorable. Si te hace cosquillas en un día de tormenta, probablemente se convierte en un personaje memorable. Si ese personaje literario se atreve a ponerle nombre a algo que tú no sabías cómo se llamaba y que es una emoción, que es un dolor, una alegría, probablemente ese personaje se convierte en alguien memorable. Yo les he traído, voy a ponerme los lentes porque no sé cuánto tiempo ha pasado, les he traído 3 historias muy cortitas. No voy a tardar nada en compartirlas, perdón, pero las he traído porque hablan, a ver, son los primeros cuentos que yo publiqué hace más de 30 años y son cuentos que siguen vigentes, que se siguen reimprimiendo año tras año y eso me emociona mucho. Y creo que lo siguen haciendo porque los lectores se siguen encontrando en ellos y yo misma como autora me sigo encontrando en ellos. Así es que voy a compartir con ustedes primero, a ver si lo tengo, permítanme un segundito.
Tengo aquí el primer cuento que publiqué. Bueno, son los dos que le dediqué a mi abuelo. El primero se llama Gracias y lo voy a ver si lo puedo compartir por aquí un segundo. A ver, ay, un segundo. Soy un poco, no un poco, soy muy torpe en estos temas, pero aquí tengo ya. Compartir, iniciar, compartir. Acá estoy. Mil disculpas, por favor. Es este que está aquí. Ujú. Un segundo, por favor. Estamos viendo el cuento, gracias. Sí, se ve el Sí, PowerPoint. se ve, muy bien. Este es el cuento, gracias. Estas, las ilustraciones las hice yo, por eso, pues, sabrán disculpar. Ahora ya no ilustro porque ya me di cuenta que no soy tan buena. Pero bueno, esto ocurrió hace 30 años, el cuento, gracias. El abuelo llegó con un dulce de guayaba cuadradito y casi a escondidas, como si los abuelos también fueran traviesos, me dijo en voz baja. ¿Esto es para ti? ¿Para mí? Gracias. El abuelo sonrió y se fue caminando como si nada. Y yo me quedé sentado y pensando en la palabra mágica, gracias. ¿Y sabes por qué se lo dije? Porque el dulce de guayaba pudo habérselo dado a cualquiera, pero me lo dio a mí. Porque se lo pudo comer él a escondidas de la abuela, pero me lo dio a mí. Porque pudo habérselo dado al gato, pero me lo dio a mí. Porque pudo haberlo guardado en su bolsillo hasta olvidarse de él, pero pensó en mí. Pero sobre todo, porque cuando él tuvo ese dulce en sus manos, se acordó de mí. Gracias, abuelo, por acordarte de mí. Gracias. Ese es uno. Eh, y ahora, permítame un segundo, voy a compartir el segundo cuento que dediqué a mi abuelo. Los dos los escribí al tiempo cuando supe que mi abuelo se iba. Este cuento se llama ¿Cómo debo hacer para no olvidarte? Eh, Vamos a ver, iniciar, compartir. Y ese está acá. Acá está, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo debo hacer para no olvidarte? Me debo ir, dijo la golondrina. Pronto llegará el invierno y debo alejarme antes de que el frío me alcance. Era una decisión muy triste. Durante varios meses la golondrina había compartido su vida con la tortuga. Habían llegado a ser grandes amigas. Habían reído juntas, habían hablado, habían comido juntas. Se habían acostumbrado la una a la otra. ¿Acaso no te gusta el invierno?, le preguntó la tortuga. No lo sé, nunca he vivido uno, pero de algo estoy segura y es que las golondrinas siempre estamos huyendo de él. Cuando se acerca el frío, sabemos que el momento de partir ha llegado. Si el problema es el frío, ya tengo la solución, dijo la tortuga. Podrías vivir conmigo aquí en mi casa. No es muy grande, apenas alcanzo yo, pero podría hacerte un espacio. No, te lo agradezco, pero debo irme, dijo la golondrina. ¿Y volverás algún día?, preguntó con aire de tristeza la tortuga. Espero hacerlo, contestó la golondrina. Si encuentro el camino de regreso, tal vez nos volvamos a ver. Pero hasta que eso suceda, quiero que sepas que no te olvidaré. He disfrutado mucho del tiempo que hemos compartido. Eres una gran amiga y sé que te llevaré siempre conmigo. La tortuga se quedó pensativa por un largo rato y finalmente dijo, no tengo buena memoria. ¿Cómo debo hacer para no olvidarte? La golondrina sonrió y se tomó unos segundos para pensar. Es sencillo, le dijo mientras se arrancaba una pluma del ala derecha. Guarda esta pluma contigo. Cada vez que mires la pluma, te acordarás de mí. Bueno, dijo la tortuga, pero ¿y si algún día esta pluma desaparece? Si me la roban o la pierdo, ¿cómo haré para no olvidarte? Bueno, dijo la golondrina, si eso sucede, entonces mira la rama de este árbol y recuerda que aquí hice mi nido. Cada vez que mires a este árbol, te acordarás de mí. Sí, pero si algún día cortan el árbol, ¿qué debo hacer?, preguntó la tortuga. Bueno, si un día cortan el árbol, si pierdes la pluma, entonces mira la fuente en la que juntas hemos tomado agua por tantas ocasiones y te acordarás de mí. No quiero parecer pesimista, pero ¿qué pasará si un día se seca la fuente? Si tengo que buscar otro sitio para saciar mi sed. Perdona, ay, perdón, se me fue. Ay, el árbol. Tengo miedo. Dice, no quiero parecer pesimista, pero ¿qué pasará si un día se seca la fuente? Si tengo que buscar otro sitio para saciar mi sed. Disculpa, mi amiga golondrina, pero tengo miedo y solo quiero saber cómo debo hacer para no olvidarte.
La golondrina, sin darse por vencida, le dijo, hay algo que nunca desaparecerá, nunca te lo robarán y de quien jamás podrás escapar. Cada vez que mires al cielo, acuérdate de mí. Piensa que un día de él vine y hoy hacia él voy. Piensa que algún día, si la vida nos da la oportunidad, el cielo me traerá de vuelta. La golondrina elevó sus alas, sonrió y desapareció en un inmenso, inmenso cielo azul. Desde entonces, no faltan quienes piensan que la tortuga tiene algo de loca, porque en ocasiones se la puede ver desde el amanecer hasta el ocaso, sin despegar su vista del cielo. Colorín colorado. Y tengo, para terminar, un cuento más, y este es el cuento que probablemente lo justifica todo. Hace más de 20 años un día desperté y yo vivía sola en la ciudad de Quito. Recibí la llamada de mi mamá y me dijo que mi hermana, una de mis hermanas menores, había sufrido un accidente. Ella estaba bien, gracias a Dios, pero había sido un accidente tremendo y me dijo, ven, ven, tu hermana no para llorar, ven. Mi hermana menor, la que fue siempre mi compañera de juegos, la víctima de todas mis travesuras. Mi hermana menor, la que me ha aguantado, me sigue aguantando. Mi hermana menor, la más buena, la más divertida, la más increíble compañera de aventuras. Durante toda la tarde intenté hacerle reír y no lo logré. Estaba demasiado impactada por lo que había vivido la noche anterior en ese accidente. Regresé a mi casa y le escribí una carta. Esa carta después se convirtió en este libro y este libro es para mí probablemente, como digo yo, la verdadera razón por la que yo creo en una literatura infantil que acompaña, que emociona, que, no sé, que nos deja huellas. Voy a tratar de, acá está. Otra vez vuelvo a iniciar compartir y vengo aquí, perdón, un segundo. Aquí estamos. Ahí está. ¿Se ve o no se ve? Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. A ver, esto está aquí. El cuento se llama Por si no te lo he dicho. Aquí vamos. Te he dicho que tienes los ojos de sapo. Te he dicho que hay un monstruo horrible debajo de tu cama. Te he dicho que nunca crecerás. Te he dicho que los marcianos vendrán por ti. Te he dicho que cuando cumplas 8 te saldrá bigote. Te he dicho que fuiste encontrada en un basurero. Bueno, solo me queda una cosa por decirte, y esta sí es verdad. Me gusta mucho que seas mi hermana y que nadie se atreva a molestarte, porque tendrá que vérselas conmigo. Y que nadie te diga enana, porque me convertiré en un gigante e iré a salvarte. Y que nadie se atreva a asustarte, porque si alguien se atreve a asustarte, yo tomaré tu mano y huiremos las dos. Y aunque te haya dicho cosas horribles en la vida, solo hay una verdad. Me gusta mucho que seas mi hermana. Colorín colorado. Bueno, esta soy yo. Creo en, creo en estos personajes que acompañan, en estos personajes que te hacen sentir que la literatura no es esa cosa compleja, difícil, solamente para unos cuantos privilegiados que pueden acceder a ese lenguaje complicado y difícil. Creo que la literatura a veces te cuenta una vida que se parece a la tuya. Creo que la literatura a veces se sienta a tu lado con unos personajes que te pasan un pañuelito de papel para que te seques una lágrima y otras veces esa literatura te hace reír a carcajadas. Creo en la literatura en que hay personajes que te dan una palmadita en la espalda y te dicen, no, no estás sola, no estás solo, no eres la única a la que le está pasando eso. Yo sé lo que estás sintiendo. En fin, esta soy yo, esto es lo que escribo, en esto creo, repito, no soy una académica, no soy una estudiosa de la literatura desde la academia, soy una contadora de historias y lo que intento es que la palabra emocione, que la palabra trascienda, que la palabra acompañe. Si hay preguntas, con muchísimo gusto, ojalá pueda responderlas, ojalá pueda hacerlo de verdad con mucho cariño.
Wow, primeramente un aplauso, la verdad, Gracias, impresionante. gracias, Yo sé Romy. que todos muy bello y la verdad es que pues, nos hiciste llorar yo a mares. Muy lindo y la verdad muy lindo ese mensaje de que lo que habíamos estado hablando antes, que uno no necesita ser un filósofo, la literatura no tiene que ser simple y ser algo verdadero, ¿no? Y Auténtico. Así que muchísimas gracias gracias, por gracias, compartir. Romy, de verdad. Y ahora con Nicole vamos a ir poniendo las preguntas. Si querés, yo te los doy, o si no, puedes ir leyéndolos como quieras, pero acá la primera Gina pregunta, ¿cómo decides si tu personaje va a ser humano o animal? Eh, bien, probablemente gracias por tu pregunta. Creo que esto me remonta a mi trabajo inicial cuando comencé a escribir estos cuentos para niños más pequeños. Es curioso, pero yo solo fui consciente que había escrito libros para niños pequeños cuando el editor me lo dijo. Cuando escribí el cuento Gracias y cuando escribí Cómo debo hacer para no olvidarte, estos dos libros dedicados a mi abuelo, yo pensaba que estaba escribiendo para adultos. Estaba escribiendo sobre mi pérdida, sobre un abuelo que se me iba, como se va esa golondrina y que no sabe si un día podrá volver, si el cielo le traerá de vuelta. En ese momento, utilizar estos personajes que eran animales, la tortuga, la golondrina y otros muchos cuentos en los que escribí a través de estos personajes, conté mis historias a través de estos personajes, me resultaba para los niños más pequeños una manera de aproximarme a ellos sin el prejuicio que puedan tener sobre el niño, niña o adulto que yo pudiera graficar en un libro. Es decir, utilizaba a la tortuga y a la golondrina y yo me encargaba de atribuirle ciertas características, en este caso visuales, son álbumes ilustrados, para alejar cualquier, vamos a ver, como si el colocar un personaje humano pudiera ser que el lector se detenga en esas características humanas y no se enfocara necesariamente en la historia. Pero con el paso del tiempo, en la medida que fui escribiendo obras que ya iban a lectores de más edad, niños, niñas de 10, 12 años y adolescentes, fui abandonando los personajes, estos personajes animales a los que les atribuyo ciertas características humanizadas. Y creo que cuando pienso en el niño más pequeño, el recurso de los animales me sigue resultando súper válido. No podemos olvidar jamás que el libro infantil es uno de esos libros que tiene un intermediario para llegar al niño. Este intermediario suele ser papá, mamá, maestra, abuelos, bibliotecario, etcétera. Muchas veces es el adulto quien hace un primer filtro para que ese libro llegue al niño. Y a veces los adultos, en esta cosa enredada que tenemos, eh, nos acercamos a un libro y decimos, no, mira, es que quiero este libro para mi sobrino, pero no quisiera este porque en este mi sobrino tiene más bien el pelo corto y aquí los niños veo que tienen el pelo largo. No, estos niños son como niños más de un entorno más de la costa y no, y como mi sobrino vive por... O sea, los adultos podemos detenernos en estas consideraciones que no tienen absolutamente ningún asidero y podemos descartar cosas que dicen, no, no, lo que pasa es que mi sobrina tiene tres hermanitos y aquí el personaje no tiene hermanitos, entonces no, no quiero que, en fin, cuando utilizo estos personajes animales, a veces siento que me ayudan a ir más directamente al mensaje mensaje, por llamarlo de una manera, a la trama, a la historia que quiero compartir. Eso es lo que hacía cuando escribía para lectores de edad entre los 3, 4 y 5 años. Perfecto. María Fernanda, mira, Paulina Valencia te deja un saludo en las preguntas. Dice que te está oyendo desde Las Herencias y te manda mucho cariño. Y, Muchas gracias, Pauli Valencia. Qué lindo. y Adolfo Gómez Herrera te pregunta si todavía lloras cuando escribes.
Ay, Parece, te Adolfo, conoce. Adolfo. Sí, todavía yo lloro cuando escribo y cuando no escribo, Adolfo, pero te voy a contar algo que me acaba de ocurrir ayer, Adolfo, para que calibres con qué tipo de llorona estás hablando. Ayer recibí del editorial de Colombia digamos que la diagramación final, el taco final de una obra que está próxima a publicarse, me la enviaron para que haga la última lectura y la última revisión. Una obra que yo tardé un año en escribirla, que la escribí, la corregí, la volví a escribir, la volví a corregir. Quiero decir que ya he pasado por ella varias veces, varias veces, varias veces. Y ayer cuando la volví a revisar, llegué a la escena final y no podía contener el llanto, como si fuera la primera vez que la estuviera leyendo. Quiero decir que todas mis emociones, no tengo las emociones domesticadas, afortunadamente. Lloro cuando escribo, lloro cuando leo, lloro cuando recuerdo, lloro cuando imagino, lloro cuando agradezco, lloro cuando soy consciente de la fortuna de recibir, por ejemplo, un mensaje de un niño que ha leído un libro mío y que me dicen, me acompañaste en unos años que no fueron fáciles. Sí, lloro y lloro y lloro, sí, todavía lo hago. No sé si si esto sea algo habitual en los escritores, pero bueno, a mí me pasa. Gracias por tu pregunta, Adolfo. Maravilloso. Aquí Lilia pregunta, bueno, esta pregunta es, dice, tengo un manuscrito y no sabe cómo empezar para publicar un libro en español en Estados Unidos. No sé si tú tienes experiencia publicando en Estados Unidos, pero ¿qué Muy, le muy aconsejarías poca. como para comenzar? Sí. Sí, muy poca, pero creo que esto puede ser similar en varios lugares. Y es que eh, tienes que vincularte, relacionarte de alguna manera con las editoriales. Este es el paso inevitable que tenemos que hacer los escritores, acercarnos a los editores para poder mostrarles nuestro trabajo. No necesariamente es un trabajo fácil. A veces los editores están recibiendo cientos de obras y no es fácil que tengas un plazo próximo para que la revisen y para que te emitan Ahí una, yo un, voy a meter la cuchara un chitito y decir, Lilia, te aconsejo que sigas los eventos que tenemos porque es un tema que sí tocamos, o sea, tocamos lo que es publicar en Europa, Latinoamérica y también en Estados Unidos, donde es un proceso sí bastante diferente. Así es que unite a nuestras reuniones y ahí tenemos información y te podemos poner más en el chat, pero sí es algo que tratamos de tocar porque es diferente en Estados Unidos que el resto de Latinoamérica, que digamos. Acá Erika eh, nos dice, ¿tus Eric, sí. personajes ya están definidos al iniciar o suelen cambiar mientras la historia se desarrolla? Gracias, Eric. Eric, bien, muchas gracias por tu pregunta, por tu Disculpa, presencia. Eric. Eric, eh, a ver, tengo que decir que ocurren las dos cosas. Lo primero es que sí, mis personajes están definidos cuando arranco a escribir. Antes no lo hacía así. Antes me sentaba y pues me dejaba llevar. Ese me dejaba llevar casi siempre y me llevaba a estrellarme contra unos laberintos de los que no podía salir. Por eso creo que una de las cosas que he aprendido y que a mí me funciona, no necesariamente al resto, cuando arranco a escribir ya tengo la historia armada, estructurada, sé cuáles van a ser los pasos que van a seguir, sé qué personajes me van a ayudar a contar la historia, sé cómo son esos personajes. Sin embargo, Eric, es perfectamente posible y me ocurre con mucha frecuencia que aunque tenga definidos los pasos que voy a dar, la historia encuentre por ahí un lugar por donde hacer un giro inesperado y bienvenido sea, siempre y cuando regrese más o menos a esa estructura base que había diseñado. Y también suele ocurrir con los personajes. El personaje, por muy claro que tenga sus límites, sus alcances, sus posibilidades, a veces el personaje, esto es bellísimo además, el personaje agarra una fuerza que no la habías considerado
Y tanto es así que ocurre que en una de mis novelas más queridas, es una novela juvenil que se llama La lluvia sabe por qué, creé un personaje absolutamente secundario, al menos esa era mi intención de que fuera secundario, sostenía apenas una parte de la historia, pero ese personaje secundario llegó a tener tal fuerza que luego tuve más o menos una reunión mental con este personaje, le pedí disculpas, dije, disculpa, tengo que sacarte de este libro y tengo que ponerte en otro donde tú seas el protagonista, no te puedo dejar así después de todo lo que has hecho. Así es que sí hay personajes que se extralimitan y eso es bellísimo, puede pasar. Así es que lo tengo todo armadito, sí, pero puede pasar que se me desarme y que pasen cosas también. Sin embargo, intento tener más o menos ciertos márgenes controlados. De lo contrario, no terminaría una novela nunca. Sí necesito tener más o menos una trama, unos argumentos bien definidos. Estupendo. Melissa Rapoport dice, a la hora de escribir novelas, ¿qué haces cuando no encontrás un tiempo, una voz, un tono? ¿Tienes alguna rutina, ritual para encontrar la voz que quieres encontrar para esa historia? Gracias, Melissa. Qué importante encontrar la voz, encontrar el tono. Probablemente esto tiene que ver con la construcción de tu propio estilo y esto es tiempo, tiempo, hasta encontrar tu voz, tu estilo y la voz de tus personajes. Creo que me ha ayudado mucho a hacer todo este trabajo previo a la escritura. Es que es tan importante como la escritura. Es decir, si bien antes yo, como decía hace un momento, me lanzaba al impulso, me subía al caballo y a donde me lleve, ahora intento hacerlo eh, todo desde un espacio más controlado. Eh, Defino mis personajes muy detenidamente, no solo en lo físico, no solo en lo emocional, también en lo psicológico. Busco imágenes que me ayuden a acercarme a ese personaje. Eh, Recorto esas imágenes aleatorias que busco en internet y los coloco frente a mi mesa de trabajo. Este personaje tiene que ser visual para mí. Y solo cuando lo veo y cuando tengo delante esas características físicas, emocionales, psicológicas, intento encontrar su voz. Eh, ese tono, el del personaje y el de la obra. ¿Puedo equivocarme? Sí, seguramente, pero creo que una de las cosas que ahora para mí son súper importantes es tomarme el suficiente tiempo previo a la escritura. Es decir, en reunir todos los elementos que puedan entrar en juego. Que siempre se te pueda escapar algo por ahí, que bueno, ya luego verás cómo lo resuelves, sí, pero intento, antes de armar la fiesta, intento conocer muy bien a mis personajes invitados para saber por qué están ahí, para saber qué papel van a cumplir, en qué momento van a tener una intervención fundamental en la historia. Ese tiempo previo me va a dar todas las herramientas y eso que tú hablas, el tono, la voz es fundamental y eso lo encuentro en silencio, en un diálogo profundo, en un análisis sesudo de cada uno de mis personajes. Gracias por la pregunta. Ahora pregunta Naomi Richins, ¿cómo revisas que la idea que tienes no existe o se parece mucho a otros libros? ¿Qué es lo que tú dirías diferencia tus libros de otros? ¿Qué le agregas? Son varias preguntas a la vez. Sí, Dice, muchas gracias. Y es una dice, linda me pregunta. detiene, ¿la estás leyendo? Sí, Me detiene pensar que la idea que tengo ya exista o se parezca a algo que ya existe y no lograr nada con ella. perdona, cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de la persona que Ella, hace la pregunta? Naomi Richins. Naomi, querida, Naomi, gracias por tu pregunta. Tengo que decirte algo. Seguramente la idea que tienes ya existe. Porque ¿sabes qué? O sea, si te acabo de agobiar con esto, procedo a tranquilizarte. A veces siento que todas las historias ya se han escrito. Todas las historias de amor, todas las historias de terror, todas las historias de suspenso. Lo único que las diferencia, y este es el alivio, es cómo las cuentas. Y eso es tu estilo, es tu manera, y eso sí que es único. Si vas a contar una historia de amor o una historia de terror que por ahí tiene también una historia de amor, o una aventura que también tiene algo de terror por ahí, no importa cómo sea el género que elijas, seguramente ya alguien escribió algo similar.
Em, pero que esto no te agobie de ninguna manera, porque la manera en que tú la cuentes, los recursos de los que tú hagas uso para, para contar tu historia, eso te tiene que dar seguridad. Em, Probablemente casi todas las historias para adolescentes que he escrito para niños a partir de los 12 hasta los 16, 17, entrañan por ahí una historia de amor, un primer amor, un enamoramiento y todas las inseguridades que surgen a partir de él. Iba a decir del primer amor, pero yo creo que las inseguridades en el amor surgen en el primer amor a los 11 años, 12, 13 y también cuando tienes 60. Igual sientes las mismas ansiedades, me miró, no me miró, ¿qué me quiso decir con esta frase? Todo eso ya está escrito. Eh, pero deleítate en la posibilidad de encontrar tu manera de contar. Y en esa posibilidad radica la novedad, lo hermoso y la posibilidad de que tú desarrolles algo que no se parezca a nada. Así es que suerte, éxitos a descubrir esta forma que es solo tuya. Gracias, Novi. Vamos con la pregunta, bueno, no sale el nombre de la persona, solo Ajá. dice iPhone, pero dice, ¿crees que el escritor debe enmarcarse en un estilo o género, por ejemplo, poesía, ficción realista, fantasía, o es algo que viene con la práctica? Ay, muchas gracias. No sabemos su nombre, pero muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que el escritor tiene un camino y ese camino debe estar, o sea, la única posibilidad de ese camino para que te encuentres es que sea todo lo libre que tú quieras. Eh, es posible que te encuentres en la poesía y también es posible que te encuentres en la narrativa. Una cosa no excluye a la otra. Yo te diría que no te detengas en esta duda o en esta inquietud, sino que si estás en ese proceso, en ese camino, sigue recorriéndolo y haz todas las paradas técnicas que quieras en el descubrimiento de esos géneros o de esos espacios donde tú puedas escucharte, donde tú puedas sentir tu voz, donde tú puedas calibrar que eso que estás contando o comunicando, expresando, narrando, se parece a lo que querías decir y a cómo lo querías decir. Yo he escrito básicamente cuento y novela. He escrito algo pero muy breve, he hecho un paso así muy rápido por el ensayo. No he escrito nunca poesía, no lo descarto. Em, pero pero no me preocupa tanto porque lo que me interesa es seguir explorando en el camino. La novela me resulta a mí un género que lo disfruto enormemente porque siento que cada vez me abre nuevas puertas. Es como una gran casa con habitaciones que me siguen sorprendiendo. Así es que este es un camino libre y en la medida que tú valores esa libertad para moverte, irás afirmando sobre qué camino te sientes más cómodo y seguro. Gracias. Sí, el nombre era Loren Valencia, así Ay, que mi muchas Lore en gracias por la Valencia, sé pregunta. que... Lore, gracias. Muy bien. Cecilia La Rosa dice, ella escribe desde Argentina, ¿cómo ven la carrera como creativos en Latinoamérica? ¿Es sustentable el mercado? Ella siente que en Estados Unidos es un poco más sustentable por los presupuestos y allá en Argentina es extremadamente difícil. Ah, gracias por la pregunta. A ver, nunca, no me atrevería nunca a decir que es fácil. Eh, eh, por principio, yo creo que todo aquello que es bueno merece un tiempo, un camino y superar ciertas dificultades. Eh, este es un momento además particularmente complejo porque hay enormes posibilidades de autopublicación, de publicación, formatos, espacios de divulgación y demás. Por lo tanto, lograr una visibilidad se torna una tarea, pero tremendamente complicada. Pero mi respuesta quizá te pueda resultar candorosa, sin embargo, la defiendo mucho porque soy el producto de
de esto que te voy a decir. Mm, soy ecuatoriana. Mi país es un país en el que los índices de lectura son bajísimos, tristemente, aunque se hacen esfuerzos desde ciertos espacios, se hacen enormes esfuerzos, pero los índices de lectura son muy, muy bajos. El acceso a la lectura, a bibliotecas es complejísimo. Sin embargo, creo que mi literatura ha logrado trascender. Tengo más de 50 libros vivos, quiero decir, vivos reimprimiéndose todos los años y que siguen vigentes en catálogos en toda Latinoamérica. Y no creo que esto se debe solamente a que hay un enorme esfuerzo de las editoriales, un compromiso de las editoriales. Creo, y esta es la parte que te iba a decir que puede resultar candorosa, pero no creo que lo sea, y es que creo firmemente que una obra, un libro que merece un espacio, se lo va granjeando en el tiempo. Yo creo que va abriendo sus codos y va abriéndose un espacio en una mesa de novedades frente a la mesa de una maestra, de un papá, de una mamá y de una voz que se va replicando. Nunca descartes esa posibilidad. Yo cuando tengo la oportunidad de hablar con lectores, perdón, con escritores, noveles, eh, que a veces se desalientan ante la dificultad para hacer visible su trabajo y su esfuerzo, eh, digo, bueno, hay un tiempo y hay un espacio que recorrer, eso es inevitable, no es fácil, pero confía, pon todo tu esfuerzo no solo en la escritura, sino en también visibilizarlos desde espacios pequeños. Cuando yo comencé a escribir en Ecuador, decía, a mí mis libros me los va a comprar mi mamá y nadie más, porque pues como alguien que salga de un lugar que no necesariamente está en el interés de un mercado de obras infantiles en el mundo, como alguien puede surgir. Y afortunadamente, gracias, como digo, al esfuerzo de ciertos profesionales, a que los propios libros creo que van ganando un espacio en la memoria y en los afectos de los lectores, los libros siguen ahí, siguen ahí. Así es que hay un esfuerzo personal, pero también hay un acto de fe y de confianza en que aquello que es bueno, algún momento eh, se gana su propio espacio. Yo a veces me pregunto cómo llegué a este libro. Nadie me habló de él. ¿Por qué llegué en la librería a este libro, que ahora se ha convertido en un libro fundamental para mí? Pues porque ese libro tenía que ganarse su espacio, teníamos que encontrarnos, tenía que aparecer por ahí, y a partir de que se aparece en mi vida, yo puedo compartirlo con otros, ¿no? Así es que confianza, trabajo sí, también confianza. Eh, Esas serían las preguntas, pero yo quiero hacerte una última pregunta. Sí. Eh, no es la primera vez que tú estás en contacto con nosotros desde Scooby, desde la Sociedad de Escritores e Ilustradores. Eh, Tenemos una entrevista en La Cometa que se te hizo hace tiempo, creo que ahí estuvo Judy y Malena haciéndote la entrevista. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú logras formar una red de contacto al comienzo, cuando tú comenzaste tu carrera, cuando comenzaste a escribir, cómo tú hiciste ese acercamiento inicial de decir, ok, necesito conocer a la gente, necesito dar a conocer mi trabajo? ¿Cómo lo hizo? Mm. No, a ver, no te voy a ofrecer una respuesta que sea válida para otras personas, porque esa respuesta sería otro libro. Te voy a decir cómo fue todo esto. Es que es muy raro. Los dos primeros cuentos que yo escribo son Gracias y Cómo debo hacer para no olvidarte. Cuando los escribo estoy completamente segura que son para adultos. Una amiga mía los encuentra, se los lleva a un editor, el editor me llama, yo convencida de que pues, es un editor de libros para adultos, y me dice, me gustan tus cuentos y los voy a publicar en una colección para niños de 3 a 5 años. Yo en ese momento no me puedo creer lo que estoy escuchando, digo, ¿cómo que de 3 a 5 años si son para adultos? Pero me dio vergüenza decirse, le dije, claro, perfecto, era justo la edad para la que yo había pensado. No entendía nada de esto, no entendía qué era lo que estaba pasando. Se publicaron y yo dije, bueno, hasta ahí llegó esto. Y yo no soy escritora, yo soy diseñadora gráfica de profesión, yo trabajaba en el diseño y pensé que hasta ahí llegaba. Por eso te digo, hasta aquí nada usual.
Sin embargo, después pasaron los años, yo no seguí escribiendo porque yo no paraba de escribir desde los 11 años, y entonces ocurrió algo que también siempre se lo recomiendo a la gente que esté muy atenta. Escribí mi primera novela que se llamó Amigos escribe con H. Amigos escribe con H fue una novela que le escribí a partir de una experiencia personal. Por ahí vi a que alguien estaba haciendo una pregunta sobre este libro y gracias por la pregunta. Amigos escribe con H es una historia que habla sobre una niña que se enamora de su mejor amigo y su mejor amigo no le corresponde. Bueno, era una historia que tenía que ver con mi vida, un amor no correspondido, en fin. Como era un amor no correspondido, que además estaba ocurriendo en ese momento, yo tenía entonces unos 30, 31 años, no quería, solamente le escribí como un desahogo emocional, lo guardé. Solo se la mostré a mi mejor amiga. Pero mi mejor amiga, a quien yo le pedí, por favor, no se te ocurra mostrárselo a nadie, jamás júramelo, no me obedeció y sin que yo lo supiera, inscribió esa novela en el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil. No me lo dijo. Porque yo era un secreto. O sea, quiero decirte, te has enamorado de tu mejor amigo no sabe que estás enamorada de él, pero tú ya sabes que a él no le está pasando lo mismo. Lo último que quieres en la vida es que se entere. Y eso tú lo has escrito en una novela. Se publica, no se publica, no quieres publicarlo, solo se lo muestras a tu mejor amiga. Mi mejor amiga lo inscribe esta novela en el Premio Latinoamericano, me lo cuenta y con la seguridad que me caracteriza, yo digo, no te preocupes, no me voy a ganar nunca ese premio. O sea, se lo va a ganar cualquiera menos yo. Y ese libro va a desaparecer, ese manuscrito. Nadie lo va a leer jamás. Pero resulta que gané el premio latinoamericano con Amigos Escribe con H. Amigos Escribe con H, eso ocurrió en el año 2002. Ahora estamos en el 26. Y no hay semana en que nos siga presentando ese libro en algún lugar, en algún colegio de Latinoamérica. ¿A qué me refiero? A que uno de mis caminos que me permitió visibilizar mi trabajo en toda Latinoamérica fue un concurso, fue un premio latinoamericano que tuvo un éxito para mí sorprendente y que a partir de este libro me abrió las puertas a todo el resto de libros que seguí publicando. Después de Amigos Escribe con H vinieron 30 libros más. Entonces, creo que hay ciertos certámenes literarios a los que hay que prestarles atención porque probablemente van a permitirte llegar a unos lectores, a un mercado, a unos países que con los propios recursos de un escritor probablemente no lo lograríamos. Así es que en ese sentido soy el resultado, no de haber tocado puertas, de haber creado unos vínculos, soy el resultado de un concurso que catapultó mi trabajo. Desde ese momento las editoriales me miraron, yo no sabía ni siquiera dónde mirar, no conocía el mundo editorial. Las editoriales se fijaron en mí y comencé a publicar en todas partes, pero digamos que fue esta mecánica que no es la usual. Normalmente un editor tiene que comenzar a golpear la puerta de las editoriales que tiene más cerca, ojalá editoriales que tengan representación en otros países, ¿no? Pero en mi caso fue un concurso literario el causante de todo esto tan bueno que me ocurrió después. Y Creo que también muy ahí con buenos eso, amigos. sí, yo creo que con eso es el broche de oro donde no, con eso nos muestra que tu carrera es de veras un ejemplo de lanzarte, de no tener miedo, de ser como los niños, de no liarte en los obstáculos y de lanzarte y hacer algo que te hace feliz y que te llena de sentir, no sé, o sea, esas emociones, todas las emociones, como nos diste una clase sobre cómo hasta lidiar con cosas muy fuertes de una forma que reconoce que la vida es lágrimas y también es felicidad y risa. Así que muchísimas gracias Gracias. Gracias, por Romy. brindarnos. Sí, no, Gracias, gracias Nicole. A por ustedes. brindarnos esto. A todos quienes se conectaron, herencias, amigos, amigas, gracias por sus preguntas, por su tiempo, por su atención. Gracias por escucharme. Yo estaba muy contenta de compartir con ustedes y pues nada, cuando me necesiten, levanto la mano y digo, aquí estoy, cuenten conmigo. Muchísimas gracias de corazón. Ha sido un placer. Ay, muchas Y gracias. Pues María. les invitamos a todos a después verlo. Otra vez vamos a subirlo en nuestra página de YouTube, todo así pueden compartir con sus hermanos, amigos, todo para que lloren y se rían un poco y se inspiren.
Y claro, les invitamos a apoyarle a nuestra autora y ponente comprando sus libros y leyéndolos y pidiéndolos en la biblioteca. Y si tienen un amigo escritor que no se anima, ya saben, pueden ir y escribirle en nuestro concurso de Volemos, así a ver si a ellos no les toca la suerte que le toca a María Fernanda. Así que Suerte muchísimas a gracias. todos. Gracias, Romy, gracias, Nicola, Sí, y a sí. todos ustedes. Un Que tengan abrazo. un buen fin de Hasta la semana. próxima. Igual. Adiós.